Canal 45, estamos hoy aquí en un nuevo programa, Guadalquivir 108, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy de nuevo tenemos con nosotros a Juan Manuel Molina Valdés. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Bueno, pues para aquellos que no hayan presenciado algún debate o entrevista de Juan Manuel Molina Valdés, les diremos que hoy lo traemos aquí para que nos hable de los trenes de la muerte. Son conocidos como los sucesos luctuosos al comienzo de la Guerra Civil Española en la zona republicana, en dos trenes que partieron de Jaén a comienzos de agosto de 1936 con destino a la cárcel de Alcalá de Henares, los cuales serían interceptados por grupos de milicianos armados y más de 200 de las personas detenidas fueron asesinadas. Juan Manuel Molina Valdés es investigador operativo estadístico y nos va a explicar estos tristes acontecimientos que pasaron al comienzo de nuestra guerra civil, fruto de la venganza y del extremismo que desgraciadamente se desató en ambos contendientes. En este caso, el asesinato impune en zona republicana, sin juicio previo, de este numeroso grupo de personas que habían sido detenidas mayormente por delación política. Bueno, pues dicho esto, quisiera comenzar preguntándote, Juan Manuel, ¿cómo funciona ante todo y cómo debió y debería funcionar la justicia tanto en el pasado como en nuestros días? Bueno, la justicia tiene que ser justa. Con mayúsculas. Y a su tiempo. Y tiene que ser independiente, tiene que ser ciega, ¿no? Pero nosotros podemos ver que la justicia es como la India. La justicia en España es como la India de castas. Sí. Está la justicia de los brahmanes, la justicia de los parias, la justicia de cada una de las clases. De las castas. Entonces nosotros en España tenemos varios tipos de justicia. Tenemos la justicia administrativa, la justicia laboral, la justicia penal, ¿no? Penal, la justicia contencioso-administrativa. Entonces, es como un cubo de Rubik, que la justicia es un jaleo. Entonces, una causa se puede ver de muchísimos lados y solamente se ve por una cara y todas las demás caras no se ven. ¿Qué es lo que hace eso? Que eso facilita los delitos y facilita la injusticia. Entonces la justicia en España es como una especie de teatro donde se trata de dar apariencia de derecho, pero en realidad lo que se trata es de dar una apariencia de cosas juzgadas. Y además los casos se pueden eternizar en los casos, por un tiempo tremendo. Se pueden eternizar o se pueden no ver, porque de pronto llega un instructor y dice no veo nada, y a lo mejor el señor ese no ve nada porque en vez de ser la justicia ciega, quien es ciego es el instructor. El instructor. Entonces, la justicia en España se articula primero con los ciudadanos, que tienen la obligación de acudir a la justicia, pero después los funcionarios... Y además es igual para todos, como reza. La justicia, ante todo, debe ser igual para todo el mundo, sea rico, pobre o privilegiado o no. Luego vemos que no es así. Tanto es así que la juez Alaya dice que existe una justicia para uno y una justicia para otro. Luego, en fin, el Pidio dice que con que hubiera un funcionario recto y honesto no ocurriría la corrupción. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema judicial español facilita la corrupción y facilita la injusticia. Y en nombre de la justicia, con esas justicias tardías, con esas justicias fragmentadas, estamos dejando de ser un Estado de Derecho. O al menos esa es la duda que yo tengo, si somos o no somos Estado de Derecho. Yo tengo ahora mismo, ciertamente tengo una duda. Por supuesto. Y bueno, pasamos al tema concreto que nos ocupa hoy y quisiera que explicara a nuestros telespectadores de Canal 45 qué se conoce con el nombre de trenes de la muerte al comienzo de la Guerra Civil en Jaén. Es un hecho histórico trascendente en la historia de España
y trascendente en la historia de la Guerra Civil Española, y tanto como trascendente, oculto al saber común y al saber científico. Sí, porque a mí me ha llamado mucho la atención que yo, que soy una persona normalmente curiosa, pues, y que vivió la época de la posguerra, nunca me ha llegado una noticia de esto, ni en plena dictadura. Siendo tú de Jaén. Y siendo de Jaén. Tú nunca... Y además una persona que se ha interesado por las lecturas, por esto, por lo otro, y que en plena dictadura, un tema que paradójicamente a los que ganaron la guerra les podía haber interesado divulgarlo, sin embargo no se divulgó. No se divulgó, se quedó ahí tapado en silencio. ¿Y a qué crees tú que se debe eso? Como una losa, se ocultó. Se ocultó. Y bueno, ¿Pero por qué se ocultó? Se conocía. Porque conocer sí se conocía. Claro, se juzgó, también se juzgó. Y sin embargo, se quitó del conocimiento. Sin embargo, se juzgó y se investigó. Y luego se silenció. Se tapó, se silenció. Y para que nuestros telespectadores comiencen desde el principio, ¿cómo se gestan los trenes estos? Bien, vamos a la pregunta anterior, que no te la he respondido. Sí. Nosotros aquí hemos tenido ya varias entrevistas y siempre ha habido un factor común a todas ellas, que ha sido el miedo en Jaén. Sí, bueno, eso es atávico. Atávico, ¿no? Eso viene hecho por la expresión que tanto mi madre como todas las madres de Jaén le decían a sus niños, pero independientemente de la ideología política o religiosa. Niño, tú no te señales, o niña, tú no te señales. Pero no te decían por qué. No, eso no. Pero no te decían por qué, ¿no? Entonces, tú eres de Jaén, yo no soy de Jaén. Tú has vivido en muchos sitios, yo también he vivido en muchos sitios, pero yo nunca había vivido en un sitio donde la gente tuviera tanto miedo que en Jaén. Y yo digo, eso es verdad. ¿Cómo la gente tiene aquí tanto miedo? Yo no entiendo por qué tanto miedo a hacer el ridículo, miedo a esto, miedo a lo otro, miedo al que dirán, miedo al que no dirán, al que te vean y al que no te vean. Entonces, yo me preguntaba por qué la gente aquí tiene tanto miedo. Entonces, yo no daba con la tecla. Accedí a un libro de la Diputación que se publicó en el año 2000, que se llama El miedo en Jaén. El miedo en Jaén. Aludía al lagarto La Malena. Me leo el libro de pe a pa, que si las ánimas benditas, que si la mili, que si la guerra de los franceses, que si la fiebre, los terremotos, pero no citan ni una palabra de esto. Es curioso. Nada. Entonces a mí ese libro, pues digo, será porque le tienen miedo al lagarto a él, pero sí, no me resuelve un libro de la Diputación del año 2000. Un hecho tan fundamental no lo menciona. Ni lo menciona. No lo menciona, ¿por qué? Por el miedo al miedo. Por el miedo, a ver si... Por el miedo al miedo. Entonces hasta la misma Diputación de Jaén silencia, en ese libro de la Diputación de Jaén, silencia este detalle. Por el miedo al que dirán los otros. Claro, o al miedo a que vayamos a destaparlo nosotros. Claro. Entonces te pueden hablar de una pelea de uno en el 1760 con otro porque decía que mi mujer es esto y la tuya es lo otro. Sí. Te pueden dar detalles de ese tipo. Sí, sí. Pero una cosa tan grande la ignoran. La ignoran. La ignoran. Entonces, yo considero que el gran miedo de Jaén no es al lagarto de las Malenas, sino a los hechos históricos en la provincia de Jaén entre 1936 y 1900, lo que sea. 38, 39, 40, lo que sea. Entonces, ese miedo se incrusta en los huesos de la gente. Se incrusta en los huesos. Entonces, esto mucha gente no lo sabe, pero otros sí lo saben. Otros sí lo saben y lo siguen guardando en silencio. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esto ahora? Porque tenemos que ayudar a levantar el complejo
que pende sobre aquellos que sí lo saben. Sí, porque este tema no se trata ni de revancha ni de estos han hecho más que los otros y los otros han hecho más que ellos, sino porque hay que sacar a relucir los hechos reales. Se trata de rescatar a las personas de Jaén para que no tengan ese complejo de estos sucesos que ocurrieron en Jaén, que no solamente es el suceso de las personas que entran en el tren, sino el suceso de lo que se vive aquí en Jaén durante una serie de años. Porque ¿qué personas entran en esos dos trenes? En esos dos trenes entran personas de toda la provincia de Jaén, más un pueblo de Córdoba, Adamuz, que fueron sistemáticamente seleccionadas para en un momento determinado llamarlos a cada uno a que acudieran al ayuntamiento por orden del alcalde, ser tomados, no presos porque no había causa contra ellos, sino ser tomados como rehenes, enviados de un sitio a otro y a la cárcel de Jaén, y una vez en la cárcel de Jaén, como ya tenían tanto que no cogían, habilitaron la catedral de Jaén como cárcel para tener miles de rehenes dentro de la catedral de Jaén. Y quizá por esa aglomeración el gobernador de Jaén decidió enviarlo a Madrid, ¿no? Bien. A las cárceles de Alcalá de Henares. Bien, al gobernador de Jaén alguien le diría algo, ¿no? Porque al gobernador de Jaén motu propio no se le podía ocurrir. Entonces, ¿quién iba a garantizar que en Alcalá de Henares iban a aguantar todos los presos de Jaén más todos los presos de otras provincias? De otros sitios. No tenía, había algo que no cuadraba, ¿no? Había algo que no cuadraba, pero sí sucedieron unos hechos que metieron miedo al gobernador civil de Jaén y se tragó la pildorita. Fueron los sucesos, fueron un amotinamiento en Úbeda, en que a unas personas que habían tomado como rehenes las sacaron de la cárcel, ¿no? Los mataron allí mismo. Entonces los mataron allí mismo. Eso más el día 20 de julio, esas cosas fueron el día 20 de julio, sí. Los asesinatos de Úbeda, más los asesinatos en Jaén de la Merced, que esos sí son más conocidos, los frailes de la Merced, que esos sí son más conocidos, ¿no? Pues hicieron que pudiera colar el vamos a llevárnoslo a Madrid para quitarlos de estos salvajes. Sí. Sin embargo, hubo una gran preparación metódica. Sí, porque es mi siguiente pregunta. En la gestación de las masacres, de los trenes de la muerte, ¿hubo alguna organización de tipo estalinista que actuó para propiciar el ambiente? Porque es que cuando llegaron tanto allí a Atocha como a Vallecas, ya lo estaba esperando una multitud armada. Bien, y según vemos en los dos relatos... Si el gobernador no hubiera dicho nada... Según vemos en los dos relatos... Allí no hubiera esperado a nadie, ¿no? De estación en estación se iban acumulando personal que o bien les disparaban, los amedrentaban a lo largo de todo el recorrido. Es decir, a lo largo de todo... Salen de Espeluí, desde Espeluí a Atocha, a lo largo de todo el recorrido. Y a unas personas que no habían tenido el mínimo juicio todavía, ¿no? Ni juicio ni motivo de denuncia. Es decir, que las personas fueron tomadas como rehenes, conducidas a este tren y enviados a Madrid. Es decir, ni había causa contra ellos, no había nada contra ellos. Pero iba un jefe de, digamos, de expedición y una guardia civil o carabineros acompañando para la seguridad de los rehenes, ¿no? Y hubo unas órdenes del Estado. ¿Por qué? Porque esto no se le ocurre al gobernador civil de Jaén, motu propio. Recibe órdenes del jefe de la gobernación, que era un general llamado Muñoz, sí, de trátalos para acá, ¿no? Entonces organizan los trenes. Primero intelectualmente organizan la relación
De los rehenes. personas que vamos a detener. Segundo, el hecho de detenerlos, transportarlos a Jaén, confinarlos en la catedral y meterlos en camiones hasta Espeluí Para montarlo en los trenes. para montarlos en los trenes. No un día, sino 2 días seguidos. 2 días seguidos. No uno, sino 2 días seguidos. Y entonces van preparando, alguien o alguna organización va preparando el terreno para que por donde pasa el tren y donde lo reciben esté un ambiente caldeado, como que esos eran elementos muy peligrosos Sí. o del fascismo que había que eliminarlo, ¿no? Incluso llegan a poner, en un momento, en una de las paradas, llegan a coger el tren y ponen unos letreros que ponen presos de la sublevación en Córdoba. Es decir, haciendo ver Sí, que ya habían participado en actos Sí. de combate contra la República. Sí, sí. Entonces, calentando bien el ambiente y utilizando 3 elementos. Primero, el elemento radio, el elemento telégrafo Que funcionaba rápido. y el elemento ferrocarril. Qué desastre. La organización que controlaba esto, las personas que controlaron esto, eran aquí en Jaén, en el origen de Jaén fueron un diputado del diputado del Partido Socialista, del Partido Socialista, llamado Peris Caruana y otros diputados. Uno de ellos tenía a un hijo preso en el primero de los trenes. Porque es curioso, o se dice que en el Partido Socialista, esta vez Peris, que fue el instigador, pero había otro elemento del Partido Socialista que intentaban frenar ese extremismo, ¿no? De hecho, el diputado que se llamaba Pablo Flores, Sí. Pablo Flores, Urdacilleta, no sabía cuál era el fin que le esperaba a las personas, Sí. y él inocentemente fue a despedir a su hijo que iba preso y a darle ánimo. Eso salvó a este hombre de la pena de muerte en 1938-39, cuando fue detenido y juzgado en un consejo de guerra. Y se tuvo en cuenta ese atenuante. Se demostró que él no sabía cuál era la suerte. Es más, al día siguiente, cuando se supo, aquí en Jaén, cuando se supo qué es lo que había ocurrido, lo primero que hizo el gobernador civil fue pedir su dimisión. Dimitió el gobernador civil. Claro, porque no quería asumir y no concebía una responsabilidad que él no tenía, claro. Y actuó por igual esta organización en la península, estamos hablando de esta organización estalinista, o se eligió especialmente Jaén por algo concreto. Pues no lo sé, yo lo que no lo sé. Lo que sí sé es que esto de aquí de Jaén fue determinante. En cada provincia sucedieron cosas más o menos del estilo, pero la marcha que antecede la historia del nazismo, esto se produce aquí. Sí, porque fue en los primeros días del levantamiento militar y del inicio de la guerra. Esto se produce aquí. Entonces, este hecho fue determinante en la historia de la guerra. ¿Por qué? Porque el cuerpo diplomático, cuando conoce los sucesos, Se asustó. se asustaron. Claro. Las Naciones Unidas dieron autorización a los cuerpos diplomáticos a abandonar las sedes diplomáticas. Sin embargo, no lo hicieron. Y lo que sí hicieron fue abrir las sedes diplomáticas a los refugiados. Sí, ¿Qué quiere decir esto? Que ya el cuerpo diplomático reconoce que en España no funciona el Estado de Derecho. Porque Claro, y antes que mataran a las personas, le abría las puertas en la embajada. Tremendo. Esto fue la primera
incidencia de que ya había una guerra civil y que el Estado de la República no garantizaba la vida dentro de su autoridad. Porque tuvo repercusiones internacionales. Tuvo una repercusión total. Por la actitud de esta embajada, ¿no? Y tras la rendición del santuario y el bombardeo de Jaén ordenado por Queipo de Llano, se eligieron 150 presos, los mismos que habían muerto en el bombardeo ordenado por el general franquista, y fueron fusilados junto con el pargo ya beatificado de Mancha Real. Se aplicaba el ojo por ojo, diente por diente, toda idea de justicia había desaparecido, como el caso de la mujer embarazada asesinada por su marido, que tras ser juzgado fue puesto en libertad. ¿Cómo se gesta en el ser humano que actúe tan inhumanamente? Es tremendo esto. Bien, la clave es que las personas fueron programáticamente inducidas al odio. Al odio. Las personas fueron programáticamente inducidas al odio de una manera machacona. Porque personas normales que llegan a hacer estas atrocidades es increíble. Decir, cualquier persona normal puede llegar a hacer esas atrocidades. Y que esas atrocidades, es también bastante importante, no se cometen por odio religioso, aunque hubiera elementos religiosos, sino que se cometen por pasiones desenfrenadas de ansia de poder, de ansia de notoriedad. Intereses políticos. ¿verdad? Intereses muy bajos, muy bajos, muy bajos. Entonces se lleva a las personas a través de unos programas a los peores de los instintos. A esa brutalidad. A los peores de los instintos. Pero esto le puede ocurrir a cualquier persona que se vea en esa situación, a cualquiera. Es decir, usted puede ser un asesino, usted puede ser un criminal. Si no se está muy alerta, ¿verdad? Si tú no tienes... Para no caer en esos instintos bajos que el ser humano lleva. Si tú no tienes, pues, un espíritu heroico. Si tú eres una persona que te conforma, que dice, bueno, yo es que no he nacido para héroe, tú llegas a eso. ¿Por qué? Porque la conformidad, yo no me distraigo, no me señalo, que hay que tirar una piedra, yo también tiro una piedra, pego un tiro y no me señalo. Entonces, aquí está la grandiosidad de todo este relato, es la grandiosidad de las pequeñas personas que hacen grandes cosas, como es el hecho de que en el segundo de los trenes y en el primero de los trenes hubiera personas que se hubieran significado en salvar la vida. Y hicieron gestos heroicos. Por ejemplo, hay un muchacho anarquista de 17 años que salva a una de las personas más longevas que murieron recientemente, Leocadio Moreno murió recientemente, era uno de los que sobrevivieron a los trenes de la muerte. A este, de pronto, un muchacho anarquista dice, oye, que a este no le hagáis nada, que esto lo conozco yo, que de Murcia, que estuvo allí estudiando conmigo y tal, y es de los nuestros. Mire las manos, que... Eso luego, a este dijo, este era abogado, ¿no? Sí. A este no le hagáis nada, que este es de los nuestros, y lo cogió, lo sacó y lo metió en en una garitilla, primero en unos retretes lo encerró del tren y luego lo metió en un garitillo de los guardavías, y este hombre presenció desde lo de los guardavías lo que estaba ocurriendo, y ha sido uno de los testigos que fueron testigos en las declaraciones ante los jueces y después testigo recientemente en uno de sus relatos delante de Santiago Mata, que le hace la entrevista, y se pueden ver las entrevistas a través de YouTube. A este hombre. Pero estas cosas, este chico, que el hecho lo relata también actuó en contra de, como todos hacen esto, yo también lo hago. Se opuso. Al cabecilla que estaba dirigiendo los crímenes le dice... Que se expuso a que le pegaran a él el primer tiro, ¿verdad? Y le dice,
a los que estaban fusilando, que estos no, que estos son de los nuestros, y salvó al menos a una 20 o treintena de personas de ese segundo tren, que eran los que venían de Adamuz. A esos los salvó. El segundo tren donde un muchacho mataron de a más de, 17 años. a más de 190 personas, asesinadas. Salvó a los de Adamuz. Y otra pregunta que te hago, bajo la autoridad de la Segunda República, ¿hubo diligencias judiciales contra los presos? Contra estos no hubo ningún tipo de diligencia, ni contra ninguno de los rehenes que hubo en la catedral, que fueron los que después, como tú bien has dicho, fueron sacando en diferentes ocasiones, y una de ellas en septiembre de 1937, a raíz de los bombardeos de Jaén. Claro, porque... Es decir, dice, en los bombardeos de Jaén hubo 300 muertos, 150 por el bombardeo y otros 150 por la represalia contra los derechistas. Sí, porque dijeron han muerto 150, hicieron una saca de 150 y también los pasaron por el paredón. Qué desastre. Tras finalizar la guerra, ¿cómo se actuó judicialmente la posguerra? Se creó una causa general que, a través de, conforme iba el frente moviéndose, sí, con un servicio de jurídicos militares que fue prácticamente, se adelantó unos 20 años a lo que fue Nuremberg. Entonces, se fueron haciendo procesos contra los que se habían significado y aquellos que tenían en hechos de sangre, causa de sangre, y los que no tenían causa de sangre, o aquellos que habían actuado por obediencia debida. ¿Y cuál fue el papel de la Guardia Civil y la de otros policías, también el de algunos diputados en Jaén? Porque era muy pasiva la Guardia Civil en la zona republicana, ¿no? Bueno, en la zona no es que fuera pasiva, aquí actuó. Porque se dejaron, por un grupo armado de milicianos, se dejaron... Aquí actuó en colaboración con milicianos. Aquí actuó en colaboración con milicianos. Y actuó en colaboración con la Brigada Roja, porque después de los trenes de Jaén, sí, que fueron 50 en los acompañamientos, había 50 guardias civiles, entre guardias civiles y carabineros. Pero antes de sacarlo del tren le dijeron que se fueran y se fueron los guardias civiles, cuando se tenían que haber quedado a proteger a los presos, ¿no? Claro. Y le cedieron los presos a una milicia en Madrid. Cosa mal hecha, ¿no? Muy mal hecha. Debían responder ellos por la vida. Claro, porque por la vida de ellos. Si era llevarlo a otra cárcel de Madrid. Ellos no respondieron, ¿no? Entonces, cuando este suceso hace que muchos de ellos, al llegar aquí a Jaén, ante el desconcierto de lo que se estaba produciendo y el papel ambiguo de los mandos de la Guardia Civil, pues muchos de ellos, por una orden que recibieran, personalmente cogieran a su familia y se fueran a la Virgen de la Cabeza. Y luego los diputados de Jaén tampoco tenían mucho sentido de la justicia, ¿no? Los diputados de Jaén, al menos los que hemos citado, lo que se encargaron fue de organizar milicias juveniles, milicias infantiles, con milicias infantiles y juveniles, ¿no? Entonces, Jaén no era un Estado de derecho, Jaén lo que era un Estado revolucionario. En Jaén, lo mismo que en el resto de España, lo que había donde las milicias armadas son las que iban marcando la batuta. Los comisarios políticos, este Piri, que era un funcionario de telégrafo con la carrera de Derecho, acabó siendo pues el presidente del Colegio de Abogados de Jaén. Madre mía. Fue presidente del Colegio de Abogados de Jaén, director de la revista Democracia, que era el órgano del PSOE. Menuda defensa los inculpados que van a tener con él. Era también el organizador de las milicias que iban por los pueblos
Lo mismo iban a Luque que al otro lado. Haciendo sacas, ¿no? Haciendo lo que fueran, ¿no? Entonces, este personaje aquí hizo y deshizo, pero tú nunca has oído nada del tren de Jaén. Yo ya te digo, a raíz de que tú me comentaste de hacer esta entrevista, es cuando empiezo a leer los primeros papeles, pero jamás, ninguna referencia. Ya digo, una persona como yo, que yo no me tengo por más erudito de Jaén, pero desde muy joven yo he tenido siempre mucho interés por los temas históricos y he sido muy curioso en este tema y no ha caído nada en mis manos. ¿Tú has visto que Miguel Hernández escribiera un poema sobre esto? No, sobre los trenes de la muerte no. Y he leído muchos poemas de Miguel Hernández. Tampoco. Qué desastre. Le pasó desapercibido al poeta. Y sin embargo vivió en Jaén, en la calle Llana. Tuvo que tener conocimiento completamente de este hecho. Pero es que él no vivía aquí accidentalmente. Él era comisario político. Él era comisario político. Pero bueno, en este aspecto tampoco se quiso señalar. Tampoco se quiso señalar. Él era antes comisario político para enaltecer la moral de la tropa que fueran a pegar tiros. Que amante de la justicia integral. Que garante de la justicia. Bueno, seguimos. ¿Qué hace que el tren de Jaén, el tren del exterminio, sea un relato cinematográfico? Este libro, que sea un relato cinematográfico. La verdad, sería una buena película, además informativa, de este tema. Este hombre, que tiene ya una edad cercana a los 40, sí. Tiene niños pequeñitos, abogado, sí. Es un hombre de una cultura impresionante, es capaz de plasmar, cuando sale en 1937 de su cautiverio, es capaz de plasmar para la serena lectura y que esto pueda servir a los demás, es capaz de plasmar lo que él ve en un relato escrito, para que con el tiempo alguien lo lea y piense sobre cómo actuar y cómo no actuar para no degenerar. Y además sin afán revanchista, que es lo importante. Este hombre, con sus palabras... Porque informa y dice lo que no se debió ni se debe hacer, pero no tiene afán de revancha. No, él sabe que va a morir porque está muy enfermo y antes de morir quiere dejar este pedazo de relato de una persona muy débil que muere en 1938. Es decir, que sí. Lo recogen en un pueblo de Sevilla, lo recogen unos familiares suyos en Bollullo de la Mitación, sí. Y el día 12 de diciembre de 1938 acaba el libro y al poquito muere a consecuencia del desgaste que había tenido en la guerra. Y sin embargo, permanece esta crónica tremenda e impactante en el baúl de los recuerdos, claro. Todo lo que es la época de la dictadura y de la democracia. Sí, y casualmente una nieta suya, rebuscando entre los baúles allí en Madrid, porque la familia esta ya se va a vivir a Madrid, lógicamente esta familia no quieren recordar el entorno, se van a vivir a Madrid y hace unos, si estamos en el 19, hace unos 10 años, una nieta rebuscando entre las cosas encuentra los manuscritos y dice, anda, esto es mi abuelo. Madre mía. Si en mi familia no se hablaba ya ni del abuelo. O sea que los padres de esta nieta tampoco habían indagado en el libro, porque para tampoco, ellos no lo sabían, ni la familia lo sabía. La familia de este hombre es de aquí, es de Andújar. De Andújar. Son de Andújar. Esta familia, aunque él naciera en San Juan de Luz, sí. Pero son familia de Andújar. Son de Andújar. Madre mía. Y volviendo al tema cinematográfico de esta crónica, la secuencia de los hechos históricos incluiría las secuencias presentación, nudo del tema, desenlace macabro. Sí, porque
tanto en la primera parte del libro como en la segunda, tiene una ambientación de cómo están las cosas antes del asesinato de Calvo Sotelo. Sí, digamos, el caldeo de cómo se va generando tanto la sublevación militar como el inicio de la guerra. En la primera parte acaba cuando él, por esa palabra, había estalinistas, pues este hombre hace ver que cuando están en Atocha llega un individuo. Sí, perdona, debió de haber estalinista y te voy a decir por qué. Porque yo con otros compañeros escribí un libro sobre fotografía antigua de Martos, y una de las fotografías que incluimos, que nos la cedió Gráfica La Paz, es donde se ve en plena República, al comienzo también de la guerra, en la plaza principal de Torredón Jimeno, pues estaban celebrando un meeting y hay un cartelón grande, muy grande, colgado de unos balcones de una casa con el retrato de Stalin. Sí. Por tanto, su influencia tendría que ser grande. Agentes propagandistas. Pues en el caso, ¿por qué este hombre que va en el segundo tren, que era el que, salvo a los de Adamuz, que fueron rescatados por este muchacho? Sí, se lo asesinaron a todos. Él fue el que se salvó. ¿Por qué? Porque había allí un individuo con una gabardina de cuero negra que era comisario político, que él, no sé si llega a decir nombre, pero lo describe muy bien. Sí. Lo describe muy bien. Era el garante de que no fuéramos a equivocarnos, porque las potencias internacionales estaban muy pendientes de la garantía y no dañar a ningún ciudadano de una potencia. A ver, los demás los podían matar, pero... Claro, a ver, ¿quién de ustedes no es español? Y entonces él dice, je suis français, porque él había nacido en San Juan de Luz. Y por ahí se salva. Y por ahí se salva, por ese je suis français. Qué barbaridad. Y dada la riqueza descriptiva de estos hechos, la vivencia de los personajes y la realidad histórica, ¿por qué fundamentalmente se debería hacer esta película y qué título debería de llevar? Y dada la riqueza descriptiva de estos hechos, la vivencia de los personajes y la realidad histórica, ¿por qué fundamentalmente se debería hacer esta película y qué título debería de llevar? Bien, esta película se tiene que hacer para levantar el complejazo de una sociedad, de aquí de Jaén y de otra sociedad de Madrid, sí, Pozo del Tío Raimundo, que se avergüenzan de esos hechos. Claro. Se tiene que levantar ese complejazo y después saber porque además está relacionado con las dos ciudades, tanto con Jaén como con Madrid. Con Madrid, claro. O sea, las dos están implicadas en los hechos. La feria se organizó allí. Incluso el testigo que se llama Leocadio Moreno, que después de salvarse se alista en el ejército del Frente Popular de la República y hace la guerra en el Frente Popular de la República. Es un hecho muy curioso. Es decir, que no se pasa de zona, sino que... ¿Me explico? O sea que ahí estaban, en este caso, hasta aplicando el término de los suyos, también habían cometido también otra injusticia al detenerlo. Claro, que acaba la guerra en el Frente Popular de la República, ¿no? Y no le actúa como testigo y ya está, ¿no? No hubo contra él nada, ¿no? Bien, pregunta. ¿Y el título, ¿cómo se debería llamar? El título yo le pondría Los Nuestros o De los Nuestros. ¿Por qué? Porque ser de los nuestros... Porque es una palabra terrible, ¿verdad? Eso ser de los nuestros. Era era lo que te daba a ti garantías para poder matar a quien quisiera sin que te ocurriera nada. Y no ser de los nuestros es lo que podría la licencia para matar, pena de muerte por cualquiera, que no pasaría nada. Pero esto no es muy diferente de lo que ocurre ahora. Por eso es que el tema de los nuestros o de ellos es un tema tremendo, porque la primera consecuencia que tiene es la anulación de la justicia.
La anulación de la justicia, la anulación del más sentido elemental integral de la justicia. Tú imagínate un juez, como es de los nuestros y es un canalla y es un ladrón, lo ampara. Y el otro, porque es de los suyos, a lo mejor es una persona excelente, pero como es de ellos, lo asesina. No ves nada, dice, como dice el político ese de Madrid que está ahora mismo en la cárcel, dice, pon al juez a buscar cebollinos. Porque es que hay jueces que buscan cebollinos. ¿Por qué? Porque hay jueces que cuando les llegan los casos dicen, ¿es de lo nuestro o no de lo nuestro? Pum, carpetazo. Exactamente. Una pena. ¿Y cómo se descubre el texto? El texto lo descubre casualmente la nieta. En un baúl, ¿no? Su nieta, que se llama Almudena. Buceando en... Lo descubre en el 2013. Ella lo digitaliza, lo lee y lo digitaliza en el 2013. Es un verdadero milagro. Es un milagro. Que un texto de esa importancia se haya descubierto al cabo de los 80 años. Tú fíjate, este libro es del 2011. El autor de este libro, que es Santiago Mata, y que el prólogo es de Stanley Payne, ellos no conocían este texto. O sea que cuando hicieron esto no conocían... No se conocía este. Y ha sido, en este caso he sido yo quien ha puesto en contacto a estos con estos, porque estos escribieron el libro, yo lo vi en el Corte Inglés, pero no lo pude comprar. Entre otras cosas porque esto es un libro de letras. Aquel libro que había en el Corte Inglés tenía muchas fotografías. ¿Qué tontería? Eran fotografías de familia. Digo, bueno, esto es el tema de una víctima. Claro. Entonces, no, como era una víctima más, no le di la importancia que tenía. Que tenías que haberle dado. Cuando yo empiezo a saber de esto y a publicar, un compañero mío me dice, toma, te voy a mandar 3 ficheros Word, que eran los ficheros Word que esta señora había digitalizado. Esta señora, que es nieta de Ignacio de Valenzuela Urzaiz, fue la que los digitaliza. Un compañero mío me manda los ficheros, yo le digo, pide autorización a la familia para que yo lo suba a mi sitio de internet. Yo lo subo a mi sitio de internet porque no sea que por lo que sea se pierdan, que estén aquí en la memoria. Y cuando han reeditado el libro, que ya lo han reeditado el libro sin fotografías que distorsionen la importancia del relato, porque lo importante aquí es el relato. Me encuentro en mi correo electrónico un aviso de que habían dejado una nota en mi blog. Entro y es una persona de esta familia que me dice que han sacado este libro en Amazon. Lo primero que hago es pedirlo en Amazon, darle las gracias y ya pongo en contacto a estas personas con estas personas, porque yo, como conocía este libro, sabía que este autor no tenía conocimiento de esto, porque no podía tener nadie conocimiento antes del 2013, porque es cuando esta persona lo digitaliza en el 2013. Porque la importancia de este texto, Juan Manuel, es que cuando no hay testigos presenciales, aunque se tengan alguna referencia, siempre quedan los escépticos de, claro, como lo dicen ellos, pero ante unos textos de una persona que narra lo vivido y que da nombres, fechas y datos y señales, ahí ya hay que quitarse el sombrero y no es porque lo dicen ellos. Y muchas cosas que tiene este texto y otros toman valor cuando están citadas aquí. Y muchos tópicos, por ejemplo, a Leocadio Moreno se le pone en la historiografía, geografía de todo esto, de la historia de los mártires, le ponen a Leocadio Moreno como que fue el que salvó. No, Leocadio Moreno fue salvado por ese muchacho de 17 años. Leocadio Moreno fue salvado también por ese muchacho de 17 años. Y ese muchacho de 17 años todavía no lo identifico yo quién es. Porque aquí está señalado y aquí está señalado. Pero no sabemos todavía cuál es el nombre.
Y una pregunta que te hago. O ¿el libro es más una biografía del autor? ¿Qué componente de novela tiene? Bueno, no es novela porque no es un texto... Porque es una crónica sobre un... Es una crónica, es un relato. Un hecho histórico. Es un relato. No es autobiográfico porque habla de todo el mundo menos de él. Menos de él, sí. Entonces lo que hace... Él habla lo que ve. Él lo que hace es un perfecto cronista, un perfecto reportero que sin llevar papeles ni libro de notas ni nada, cuando va a Bollullo, él allí de su memoria rescata todo lo rescatable. Pero tiene un alto grado de credibilidad como crónica, ¿no? Como crónica es coherente en tiempo, personas y lugares. O Es sea, decir, que cuadra todo en armonía con lo que va... Y de lo que menos habla es de él. Es del mismo. Es de él. Que de él hable, ni de sus dolencias, ni alguna anécdota de cómo utilizaba la manta, Sí, como si fuera la toga. A él lo que le interesa es plasmar lo que estaba viviendo. Y algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando están en las cárceles de Madrid y cogen a los presos para una saca, llevan a un niño de unos 9 años y le dicen a los presos: ¿alguno de ustedes es el padre de este niño? Y dice: yo. Y coge, que era así, lo mismo que yo soy francés, dijo yo. Y dice: bueno, ¿usted es el padre de este niño? Dice: no, pero es que tengo ganas de darle un beso porque se parece muchísimo a mi hijo. Es un detalle enternecedor. Y bueno, aparte de eso, ¿de qué otras personas se hablan en el libro? Pues cita a 400 personas con nombre, apellido, por apodo y 2 apellidos. Por apodo o por también. referencia. Es decir, que de los que se sabe nombre y apellido, los cita con nombre y apellido. A los que se sabe por apodo, también los cita con el apodo. Y a los que se sabe por referencia, los cita por referencia. Por ejemplo, en el tal sitio de Madrid, el hombre de tal estado, de tal con el chaquetón de cuero negro. O sea que... Lo describe. Que está muy documentado. Lo describe. El resto, todas las personas de Jaén que se salvaron del primer tren, que él encuentra en las cárceles, van relatando la vida de ellos hasta que van muriendo. Hasta que van muriendo. Entonces, dice, los dos, en la ambientación, el nudo y el desenlace. El desenlace siempre es cómo van muriendo las personas. Los que quedaban. Cómo van muriendo los que quedaban de Jaén y sus amigos de Madrid. Bueno, el libro tiene 2 partes. ¿Cómo se relata la primera parte y el final de la segunda? La primera parte acaba en la estación cuando él dice: yo soy francés, lo sacan del tren, ve cómo el tren se va con todas las personas, 11 vagones, y cómo vuelve el tren sin los 11 vagones. Vacío. Entonces... Ya lo habían fusilado. Y la segunda parte ya es el relato de Madrid, el relato de cómo adquiere la libertad, cómo se mete en la embajada de Cuba, él como refugiado, cómo lo mandan en una expedición a Valencia, de Valencia pasa a Marsella, de Marsella pasa a Hendaya, de Hendaya a Irún, donde él en su infancia había vivido, sí. Y ya de allí pasa a Sevilla. A Sevilla. Que ya eso es 1938, donde él escribe, y ya después de escribir muere. ¿Y cómo descubre la nieta los textos narrados por su abuelo hace más de 80 años y en qué circunstancias murió? Una casualidad, ¿no? Una casualidad que los descubriera trasteando en los baúles viejos. Buscando cosas antiguas. Pero las circunstancias en que mueren, las enfermedades y los padecimientos no se saben. Se sabe que muere a consecuencia del calamitoso estado que vuelve de la guerra. ¿De sufrimiento en qué pasó? Sí, entonces muere. Que le dejarían huellas. La secuela le dejaron huellas. Tuvo el tiempo de escribir y morir. Y en la segunda parte también, ¿en qué se centra al narrar los hechos de Madrid? Los hechos de Madrid, que se centra es cómo es la libertad en Madrid, cómo son las checas, cómo es el pistolerismo, cómo
una serie de personas se atribuyen de poderes sobre la vida y muerte de los demás. Y donde el imperio de la justicia brilla por su ser. Pero no porque fuera derechista. Tú piensas que André Unín en esas mismas fechas muere desollado en una chica. ¿Y por qué tiene el libro una importantísima vinculación con Jaén? Porque su autor, si bien nace en San Juan de Luz, su familia es de aquí, de Andújar. De Andújar, por tanto, está casado. Está vinculado con Jaén plenamente. Está casado con una señora de Villacarrillo y viene aquí a tener su hijo, a montarse su familia, y aquí es donde sucede su peculiar martirio. Y el hecho histórico de los trenes de la muerte, ¿por qué se ha ocultado, como hemos comentado también antes, aún durante la dictadura y también en 40 años de democracia? Sí. Hasta 2016, ¿no? Mira, la primera vez que yo oí hablar de los trenes de la muerte fue a Juan de Ávalos, que fue uno de los arquitectos del Valle de los Caídos. Sí. Cuando Franco lo manda, él estaba exiliado en América, lo manda a llamar para ver si quiere participar. Para que haga el proyecto del Valle de los Caídos. Él le pone una condición, que no sea un memorial del sufrimiento ni de los hechos históricos. Sí. Y que no, por ejemplo, uno de los que relata los trenes de la muerte. Entonces, eso es la primera vez que yo oigo hablar. Ah, él conocía el tema de los trenes de la muerte. Entonces, él le pone a Franco la condición de que en la decoración sean cuestiones religiosas, pero que no haya reflejos políticos. Reflejos ni históricos ni de los contendientes. Ni de los contendientes. Y uno de ellos que dijo que no vayan a aparecer los trenes de la muerte. Y fue admitido, ¿no? Entonces, eso fue la primera vez que yo oigo hablar de los trenes de la muerte y se me queda por ahí. Pero no... Pero después ya no... No tenía... Entonces, ¿por qué se calla esto? ¿Por qué se calla? Porque todo el mundo tenía mucho que callar. Porque los personajes estaban entrelazados. El papel de la Guardia Civil. Claro, al cuerpo se le podía dejar en más lugar. Claro, aquí los héroes del Cabezo y los mezquinos... Que dejaron asesinar... Estaba el papel de la Guardia Civil, el papel de la autoridad, de la falta de autoridad, y luego, y esto lo dice muy bien, no lo dice él, pero lo dice el otro testigo, lo dice el testigo que es Leocadio. Leocadio viene a decir, para que no se sepa nunca cómo las clases pudientes de Jaén salvaron su vida, pagando su vida, colaborando con el régimen de terror. Y claro. Luego, y entonces, a la vuelta... eso tampoco era conveniente que se supiese. Claro. Entonces... Porque hubo clases pudientes en Jaén que se salvaron, claro. Porque aquí los que vinieron a morir son los que no tenían dinero. Los que tenían dinero... Los otros pagaron su propio rescate y colaboraron. Y todo, sí. Es tremendo. Eso es lo que afirma en la entrevista con Santiago Mata a sus 90 y tantos años, sí. Lo afirma Leocadio Moreno Páez. ¿Y hubo alguna autoridad republicana que quiso garantizar la seguridad de los presos que enviaron a Madrid? Ninguno. O sea, ninguno levantó un dedo. La mejor manera de garantizar es no haberlo... Habría un ministro de la Gobernación, no, el director general de las cárceles, no, y se lo enviaban allí. Ninguno. Esto estaba programado para lo que estaba programado. Para hacer una matanza. Hemos visto ahí estas imágenes son pues de las autoridades. Hemos visto al ministro de la Gobernación, al jefe de la seguridad del Estado, y fue el jefe de la seguridad del Estado el que dijo que se le entregaran a la milicia. A la milicia anarquista. Las milicias esas estaban dirigidas por militares profesionales. ¿Ah, sí? Las milicias esas estaban dirigidas por militares profesionales. La autoridad que dio la orden de que los asesinara era un militar profesional que estaba al servicio del gobierno. Qué barbaridad.
Sí, es decir, que Es más tremendo y eso todavía. fue lo que hizo. Mirad, aquí los niños ya juegan los niños a hacer fusilamientos. En estas imágenes se ven los niños, Están caldeando el ambiente. los niños como habiendo visto fusilar, Lo están ellos mentalizando. jugaban, no, que los niños habiendo visto fusilar, ellos ya jugaban Jugaban a fusilar a otros niños y jugaban a fusilarse. Entonces, esta serie de imágenes no están elegidas por casualidad. Claro, es tremendo, Estas imágenes no están elegidas. Es decir, que la enseñanza es que aquellos niños que veían cómo se mataba asumían como una cosa normal que se matara. El que se matara y ellos jugaban a hacer fusilamiento. En vez de jugar a policía y ladrones, jugaban a yo te fusilo y tú Iba te para allá. y esta vez yo soy el que fusila y tú eres... Claro. Y se organizaban como pelotón, con uno con su espada, con los gorritos. Un desastre. ¿eh? ¿Y qué móviles desencadena? Sí. Ahí se ha visto la imagen, esta el embajador de Chile, que fue el que escribe también en sus memorias todo esto. Aquí tenemos a Urdai, que fue el autor. Esto era el ambiente. En este ambiente Cualquier cosa podía pasar. aquí en este ambiente que era si te estabas quieto es que te estaba señalando. Entonces el conformismo hacía que participara en eso, porque si tú no estabas aquí, entonces es que te la estabas espiral de violencia, de terror. Aquí tienes niños, aquí tienes muchachos. La espiral de violencia, de terror era terrible. No hacía nada que aumentar. Era terrible, porque aquí en Jaén había gente que había rescatado a Y personas. el que se estaba quieto, silencioso, era colaborador. Era colaborador. Tú imagínate una familia que tenga rescatado a un fraile de la Merced durante toda la guerra en el palomar de su casa. ¿Cómo estaban? Muertos de miedo. Muertos de miedo, claro. Muertos de miedo. Entonces, esta sensación de pánico es la que tuvo Jaén durante muchos años. Entonces, hay que levantar el complejo. Claro. Lo mismo que en Granada, los granadinos. La verdad es que hacen conociendo frente. las cosas es como uno se libera de los miedos. Claro, mira, en Granada los granadinos hacen frente al asesinato de Federico García Lorca, porque fue de Federico García Lorca y muchísimos más. Pero si aquí esto se silencia... Es curioso que a Federico o Luis Rosales, un poeta de derecha, lo intentó proteger y no pudo. Lo secuestran en la casa de Luis Rosales, pero en estos días Federico García Lorca está en Madrid y se escapa a Granada porque corría peligro su vida en Madrid. Y creía que en Granada estaba más seguro. Creía que en Granada estaba más seguro y sin embargo no fue así. Y bueno, ni en ¿y Madrid, qué pasó? ¿Alguien de la familia Rosales lo denunciaría de que estaba allí? Porque Luis Rosales intentó protegerlo. si la familia Rosales lo protege y tienen que pagar las multas por haberlo protegido. Lo detiene Ruy Alonso, que es un sindicalista de la CEDA, trabajaba de linotipista, era jefe de linotipistas del Diario Ideal, y el Diario Ideal tenía a escasos 100 metros de la casa de Luis Rosales, tenía la imprenta, de tal modo que con un equipo de milicianos suyos hace un registro de la casa. ¿Se enteró de algo sospechoso y fue...? No, se enteró que lo tenían refugiado en la casa de Luis Rosales. Y fue por él. Y fueron a por él. Y, curiosamente, el Alejandro Ruy Alonso, con sus milicianos, le dijo: nosotros respondemos con nuestra vida de la de él. Y se lo llevaron Se lo llevaron, lo tuvieron en un calabozo también de la calle Duquesa, también cerquita. De ahí lo llevaron al barranco de Vilna, ¿no? Sí, Dicen es que que había en Alfacar un centro de presos y no llegó a... No llegó a llegar allí. No, lo mataron antes de... Bueno, seguimos con el tema que estamos haciendo hoy. Sí. En situaciones de conflicto, ¿por qué los políticos azuzan el odio de unas personas contra otras para lograr sus mezquinos intereses? Bien, esta es la técnica, ¿eh? Esta es la técnica. Pero es que eso sigue hoy en día, ¿eh? Esta es Gramsci. ¿Tú qué?
de derecha o de izquierda, ya. Y ya te están vendiendo la mula. Ya no piensan si eres buena persona, si eres mala persona. De derecha, ya te hacen que te posiciones, ¿no? Que te posiciones. Entonces, esta es la dinámica de tu casa o la mía. O sea, ya sabes lo que viene detrás. Si eres de derecha eres bueno y si eres de izquierda es malo. O al revés. Entonces, esta dicotomía, siempre poderoso, débil, siempre la digo, hombre y mujer, masculino o femenino, siempre te meten en una dicotomía, ¿no? Para que tú en esa dicotomía tengas que estar pensando en un absurdo problema que no existe. En un absurdo problema que no existe. O en tratar de evitar un problema, meterte en otro mayor, que es decantarte por una injusticia. Crear problemas, ¿no? Entonces, esto fue un experimento. Este experimento de España fue un experimento en Rusia, fue un experimento en Alemania, fue un experimento en Italia, cada uno con un color diferente, un experimento en Cuba, un experimento en Venezuela. Entonces, esto es que tú tengas que estar siempre decantándote por la revolución o uno por otro, y no por el ser humano. Y mientras tanto, tú estás bailándole al son que ellos... Del que mueve la batuta. Del que mueve la batuta. Y hay profesionales de esto. Y son profesionales que viven de esto. Porque el sistema facilita que vivan de esto. Y entre esto y el conformismo y que educamos a nuestros hijos a que no sean héroes, claro, hay que decir basta, ¿no? Claro. Después de 80 años del final de la Guerra Civil Española, ¿por qué aún no se enseña con detalle los hechos reales que motivaron la guerra, cómo se desarrolló y la dura posguerra que siguió a este enfrentamiento entre hermanos? Bueno, en un principio fue por zanjar heridas, ¿no? Entonces, es comprensible porque las historias de las guerras civiles lo cuentan así, sí, que en un periodo de 80 años ya se hayan matizado los odios, que ya se hayan muerto todas las personas con nombre y apellido que puedan salir en un libro, ¿no? Entonces, la crónica de las guerras de Granada, que Íñigo Hurtado de Mendoza escribe, ¿no? Son la guerra de la historia de Granada eran de 1600, ¿no? Sí. Se publican a final del siglo XVII, se publican en Lisboa. Cuando había pasado 80 años. Un gran trecho de tiempo. El tiempo que dijo Íñigo Hurtado de Mendoza, se editen pasados 80 años. ¿Por qué? Porque eran muchos nombres y apellidos, para que las generaciones... sí, que no hubiera gente viva que pudiera... Pues esto ha ocurrido con esto, ha dado la casualidad que ha sido descubierto 80 años. Cuando ya todas las generaciones... Los protagonistas han muerto. Han muerto. Tremendo. Y debemos aprender de lo que pasó en nuestro enfrentamiento civil para que en el futuro jamás se pueda producir algo semejante que levantó tantísimo odio entre nosotros. Claro, tenemos que conocer. Pero hay que conocerlo, ¿verdad? Tenemos que conocer. Si no se conocen las cosas, claro, no se pueden disolver los odios. Vamos a ver. Si tú vas a buscar setas, tienes que conocer las setas, porque si no las identificas y no las encuentras. Claro, puedo coger una y me enveneno. O aparte de eso, puedes pasar y no sabes que es una seta. Claro. Que hay una seta, ¿no? Entonces, hay que conocer para poder identificar. Claro. Y identificando puedes prevenir. Oye, que me estás vendiendo la moto y esta moto ya es una moto muy vieja. Claro, y siempre con el mismo cuento. Siempre con el mismo cuento. Siempre con el mismo cuento. Hombre, que es importante conocer las cosas. Que la publicidad, la repetición hace que la gente se trague el cuento. Claro. Pero, para el carro. Hay que saber decir basta, basta. Por supuesto. No me cuenta a mí ese rollo. Ese gesto. Para. Entonces, el profesional para, porque siente miedo. Para. Me han identificado. Saben que soy un embaucador. Por supuesto. Y es fatídica la expresión, esta es de los nuestros. ¿Por qué es fatídica? Antes, ahora, después. Y en el futuro. Hombre, porque ser de los nuestros significa obviar la justicia, ¿no? Es que para ti no hay justicia porque no eres de los nuestros. Antes
Y ahora, es dar carta blanca para que los sádicos y los perversos hagan, y los corruptos, y los corruptos, todas las atrocidades que les dé la gana. dice, mira que se han cargado 115 hectáreas de terreno protegido con protección integral por ser bien de interés cultural. Claro. ¿Quién lo ha hecho? Ese de los nuestros. Ese de los nuestros. ¿Quién lo escribe eso? Pasa página. Archivado. Claro. Archivado. Claro. Y antes de que acabe el programa, Juan Manuel, quisiera que explicara a nuestros telespectadores de Canal 45 este cordón de fecha que tiene aquí puesto. Bueno, vamos a ver si... Mira, aquí tenemos... En 1917 se produce la Revolución Rusa. Sí. En 1926 se acabó la guerra de África y España tiene el plus ultra, que es la historia de la navegación más pionera del mundo. España es una potencia en aviación, claro, y hace los vuelos del Ramón plus Franco es el primero que cruza el Atlántico. Pues lo cruza Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Durán y Rada. O sea que eran pioneros en temas de aviación. Pues la historia de España se convierte en un desastre. ¿Cómo se determina? Ramón Franco, ¿qué era? Era republicano. ¿De qué partido? Pues De la Esquerra Republicana. Tuvo una candidatura republicana revolucionaria, por cierto, junto con Blas Infante. Y luego otra, bueno, es que, y luego otra que fue diputado de Esquerra Republicana. Sí. El mecánico Rada, anarquista. Julio Ruiz de Alda, fundador de la Falange, sí. Y Rada, no, el otro, Durán, fue pionero de la aeronáutica. Uno muere en un accidente en Barcelona, Rada, después de la guerra, que participa como revolucionario anarquista, se exilia a Venezuela. Por la vida de cualquiera de ellos, Ramón Franco se pasa a zona nacional, está de jefe de la base de aeroplanos de Pollensa y muere en una acción militar o de bombardeo, desaparece, ¿no? Entonces pasamos de ser una potencia a todo dividido por la política. Y el fracaso de nuestra nación fue esa división por la política cuando éramos los pioneros. Y estos señores eran los pioneros. Eso fue el desastre. Sí. Una nación que era pionera, en muchísimas cosas. En muchísimos campos. Pues se desmorona, se derrumba y por tal. Esa superdivisión. Eso en 1926. En 1931, pues... La proclamación de la República. En 1934, pues tenemos la sublevación de Asturias. Que fue un golpe de Estado. 1936, la sublevación militar. 1937 es cuando se bombardeo de Jaén, ¿no? El bombardeo de Jaén. Y 1938 cuando se producen los otros bombardeos, que son los bombardeos de Cabra, los bombardeos de Córdoba, los bombardeos de Baena, que eran unas aviaciones. Esta hizo el bombardeo de Jaén y los otros hicieron los otros bombardeos. ¿Qué se trataba? De meter un pánico en las poblaciones. De meter pánico en las poblaciones. Porque ahí no había instalaciones militares, ni había objetivos estratégicos. Y esto fue el inicio de una nueva guerra, que fue la guerra del terror, que fue la guerra que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando vinieron los aliados a liberar Francia, bombardeaban las poblaciones. Para seguir metiendo el terror. Claro. Y cuando decían los franceses que vienen los aliados, ¿cómo lo decían? ¿Con qué tono lo decían? Madre mía. ¿De alegría o de pánico? De pánico. Claro, porque es que iban bombardeando. Eso lo arrasaban todo. Es que iban bombardeando. Lo arrasaban todo. Y después ya te dábamos el pan. Pero ellos hicieron la liberación. No es curioso que un general alemán fue el que salvó París de la destrucción. Seguramente porque lo entregara para evitar que ardiera París. Sí, para que ardiera París. Porque era pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo. Sí, porque eran sistemáticamente. Es que era arrasado, quedaban como ahora se ve en Siria,
Exactamente. Un solar de escombros. Aquí se produjo esto porque en España fue un experimento. Fue un experimento, nosotros padecimos un experimento. Y todo esto Es tremendo. se lleva a cabo al otro lado. Bueno, pues Juan Manuel, hemos llegado al final de la entrevista y solo decirte que diga a nuestros telespectadores por qué es conveniente leer este libro y saber la realidad de un tema histórico que puede desentrañar pues muchos de los miedos que mucha gente tiene. Pues este libro es importante conocerlo. Estos libros son importantes conocerlos para rescatar la moral de las personas de Jaén, para que las personas de Jaén dejen de tener miedo a la familia, a los vecinos, al juez fulanico que tiene mucho poder, al fiscal perenganico que también tiene mucho poder, que dejen de tener miedo, que todos somos ciudadanos, que todos yendo por derecho podemos alcanzar cualquier cosa sin tener necesidad de tener miedo. Que estos libros se escriben para la serena reflexión y que no tengamos miedo. Y que eduquemos a nuestros hijos en la palabra decir basta, por aquí no paso. Eso pues muchas gracias, Juan Manuel, por dar este testimonio que es interesantísimo, que toda la ciudadanía de Jaén y tanto de Andalucía como de España deben de conocer, y que solamente conociendo la verdad de los hechos y reflexionando seriamente sobre ellos, pues seremos cada vez más hermanos y menos contendientes. Pues no solamente de España, gracias a esto, gracias a Internet, gracias a este medio, Canal 45 TV, esto se puede ver en todos los sitios donde se habla español, y el que no sepa español... Exactamente, porque esto llega al mundo entero. Esto llega al mundo entero, ya hemos trascendido. Gracias de nuevo. Gracias. Y a ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, gracias por escuchar nuestros programas. Hoy hemos hecho Guadalquivir 108, que como todos ustedes saben, editan el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Gracias y nos vemos otro día.